Bueno, bienvenidos. Volvemos a otro programa de La Cuchara de Té, el podcast. Estoy con mi compañera Kaimi. Hola. Y yo soy Jinso. Bueno, vamos a partir este programa primero aclarando un par de cosas en las que, bueno, me equivoqué el programa pasado. Por ejemplo, dije que Marvel había inventado los crossovers cuando en realidad no es que lo haya inventado. Y dije que Marvel había hecho primero crossovers antes que DC, cuando DC lo hizo primero y Marvel fue el que siguió. Me equivoqué también cuando dije que Pluto, el manga de... Ay, se me olvidó el nombre de nuevo. Astro Boy. El manga del tipo que hizo 20th Century Boys ocurría en el mismo universo de Astro Boy, cuando en realidad es una reimaginación o un reboot de Astro Boy. Claro, por eso es importante que si ustedes notan que nosotros decimos algo raro, se vayan a la descripción o al mismo video, porque si nosotros notamos el error lo vamos a aclarar. Sí. Bueno, igual pueden burlarse, sí, está bien. Pueden hacer bromas de eso. Pero claro, le volvemos a retirar el punto. Si ustedes notan que decimos algo que está equivocado, váyanse o al video o a la descripción, porque claro, si nosotros notamos el error, de algún modo lo vamos a aclarar. Sí, lo vamos a reconocer de alguna forma y además no somos expertos, así que... Este es un programa totalmente improvisado, no tenemos que tener en este momento... Claro, ni siquiera tenemos un PC al lado como para corroborarlo. Para confirmar la información, estamos hablando desde nuestros apuntes y cabeza, ¿no? Sí. Así que, bueno, en este programa vamos a hablar sobre las adaptaciones. Porque es un tema que nos interesa y podríamos partir como definiendo qué es lo que es una adaptación. Para ti, Jens, ¿qué es lo que es una adaptación? Bueno, para mí es como pasar una obra de un formato a otro, básicamente. Puede ser desde un libro, una novela, a una animación, o una película, o una serie, o viceversa. ¿Qué es lo que tiene que tener una adaptación para ti para que sea buena? ¿Qué tiene? Bueno, aquí anoté incluso. ¿Qué cosa yo considero que una adaptación debe tener? Pero más adelante vamos a... Okay. Debe ser, yo creo, puede uno tomar los personajes y adaptarlos a esta nueva obra. Puede ser que la historia sea totalmente distinta, pero yo creo que si tiene los personajes logrados, o sea, conservando sus características, está bien. Otra forma sería como tomar la idea principal de la obra y el resto igual, da lo mismo, tomar la idea principal. Y la tercera yo creo que es tomar la historia. Pero ahí voy a decir más adelante cuál me gusta más y todo eso. ¿Y tú qué crees? Para mí una adaptación es simplemente una traducción de un formato a otro, pero no basta solamente con hacer un copy-paste o el copy-paste como mal se dice, sino que saber qué elementos tomar, cuáles desechar y cuáles potenciar, que siento que es lo que fallan muchos estudios últimamente a la hora de adaptar algo, que es tomar todo muy literal y todo tal cual, y como son formatos diferentes no funcionan de la misma manera, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Claro. Bueno, y como dijimos, como adaptar es de un formato a otro, primero tenemos que aclarar cuáles son estos formatos. Yo anoté una lista de los formatos a través de la historia. Y obviamente el más antiguo de todos es el mito o la leyenda o el relato contado de boca en boca. De boca en boca. El relato oral. Transmisión oral. Que se llama. Eso es como lo más antiguo. ¿Puedo al tiro pasar las características o lo menciono solamente? Que si quieres, porque estamos hablando de la adaptación. Ya. O sea, de los formatos. ¿Paso las características? Ya. El mito y la leyenda, por ejemplo, se distinguía por tener distintas versiones. O sea, por dar un ejemplo, el Trauco en algunas partes es chico y, no sé, monstruoso, en otras es como un humano, en otras, no sé, tiene distintas versiones. De hecho, los que suelen leer cuentos sobre todo notarán que hay diferentes versiones de la Cenicienta, la Bella Durmiente y varios cuentos a los que se relacionan más a los hermanos Grimm. Y esto es justamente porque eran historias que se transmitían de manera oral. Entonces, claro, y cada autor tomó la versión que yo escuchó y la transmitieron y la transformaron en un cuento. Por eso tenemos una versión distinta de la Cenicienta, que la que recuerdo en este momento es la de Perrault,
lamentando mi mala pronunciación de francés, y la de los hermanos Grimm. No tenía entendido. Es que yo no Es conozco. que bueno, yo Tú ubicas más. me gustan mucho los cuentos, entonces de eso me enteré no hace mucho, de que eran principalmente transmisiones orales, cuentos que se transmitían de manera oral, y estos autores, me imagino que llegó a sus oídos y lo escribieron y lo publicaron como cuento. Claro. Y luego ya llegó Disney, le echó mucho azúcar los cuentos. Sí, ya, pero ahí estamos hablando de Y ya- como adaptaciones. Y ahí ya estamos como de lo mismo, pero me salió un poco del Sí, tema. sí, sí. También los mitos se caracterizan por tener como ambigüedad. Por ejemplo, no sé, en algunas, por lo mismo, porque como son relatos distintos, uno puede pensar, esta historia me gusta más que la otra. O esta es mi interpretación de la historia y me gusta más. Claro, a eso iba adelante con los temas de los cuentos. De que cada autor tiene su interpretación diferente de la misma historia. Sí, Por eso la base es la misma, pero la manera de contar ciertos elementos cambian mucho. claro. Como cambian igual de pueblo en pueblo, Sí. algunos le agregan otras Bueno, cosas. es la gracia de la transmisión oral, po. Es como cuando uno llega a un chisme, Mm. es lo mismo. Claro, es como onda, por ejemplo, acá en Chile, el diablo generalmente se lo representa como un guaso con los dientes dorados y Y cosas de así. hecho está el dicho donde el diablo perdió el poncho. Sí, que un poncho. Y en otras partes el diablo es como un demonio, con características como Para de los que sean murciélago. de lejos y no sean de acá, bueno, el guaso es como... Un campesino. Es un campesino chileno y el poncho es como un amante que se ponen sobre, que es como algo característico de esa vestimenta. Ujú. Otra característica de los mitos y leyendas son que no tienen una representación visual y que solamente se venden como de la imaginación. O la representación visual es dada por las características que le dan a los personajes o las situaciones, pero Y sí, tienen mucha suerte ya los que descubren esa historia encontrarán algún registro de imagen, pero tampoco es como algo muy fiable, porque nadie Claro. sabe quién fue la que lo hizo, justamente. o bajo qué contexto se creó. Justamente. Entonces de por sí ya es bastante ambiguo. Y lo otro es que la duración tiende a ser corta. Es como un cuento, algo que puedes contar como en una junta con tus amigos, En una fogatita al una lado. fogatita al lado. Entonces son cortos. Después podemos pasar, lo siguiente formato es la obra teatral. Que yo creo que es las primeras adaptaciones de no sé, de los formatos, de los primeros formatos en crearse son las obras teatrales y las canciones. Y los cuentos. En la antigua Grecia. Sí. Entonces, Tiene un nombre, pero no recuerdo. ¿drama? ¿No? Sí, ¿Sí? de tragedia. Tragedia. Eran las tragedias. Los comedias. La obra teatral, por ejemplo, se caracteriza por tener ya una representación visual, porque tiene personajes y tiene personas actuando. También se caracteriza por tener una corta duración. ¿Más fuerte? También se caracteriza por tener una corta duración. Y es menos ambiguo. Porque si te dicen, por ejemplo, este personaje, o te muestran un personaje matando a otro, tú no te... O al menos te lo informan. O te lo De informan. algún modo te dicen este personaje se murió. Este personaje se murió, estos dos personajes tienen un romance, te lo muestran. Por lo tanto, se presta menos a interpretación. O los personajes son de esta forma, porque tienen forma. Claro, se buscan a alguien que pueda representar a ese personaje y está ahí. Sí. Una característica que igual es como una ventaja que tiene es que como está representado por personas reales, el nivel de identificación de la audiencia es mayor. Sí. Es como, me siento más identificado, le llega más a las personas. Y además se tendrían a basar mucho en realidades que, bueno, de manera muy quizás metafórica, pero en realidad es que sí vienen. ¿Cómo? Que se tenían... Pero no. Y otra característica de las obras teatrales es que tienen como una falta de recursos visuales. O sea, generalmente lo que se puede representar en una obra teatral ahora es como poco. O sea, dependen de marionetas, de cuestiones, efectos visuales como prácticos. Ah, ya. Pero no es como una película, no puede No. salir un dragón, por ejemplo. O se sale está limitado. muy artesanal todo. Es todo muy artesanal, claro. Y la otra característica que tiene es que tiene sonido. Como está hecho por actores, tiene sonido. Bueno, la siguiente puede ser la canción. Que la canción obviamente es puro sonido y son cortas porque apuntan más como una cuestión de sentimiento. No, sí creo que se escucha. Y no se me acuerdo más. Tiene música. Por lo tanto,
Claro, y claro, tiene siempre, sí, suelen tener una cierta duración. Y de eso también podríamos hablar de Vocaloid, porque Vocaloid juega mucho con historias creadas a través de canciones. Canciones que después se adaptan, tanto a Sí, nunca lo he visto. novelas, Sí. mangas. Podemos hablar de eso más adelante. Interesante. Nunca, de hecho, no había pensado en un ejemplo como de una canción transformándose en historia. Vocaloid. Perfecto. Tienes muchos ejemplos en Vocaloid. Perfecto. Después están los libros, que Ujú. cuando se inventó la escritura, ¿cierto? Aparte de los cuentos, se inventaban los libros, la novela. Las características son similares a la de los cuentos. Y hablando también de eso, ya que mencionaste lo que es el teatro, recordemos que también está tanto la obra dramática como la obra teatral. Y la obra dramática es ese formato escrito. Claro, claro. Por lo tanto, ya se podría decir que es como, ya había libros en esa época. Sí. La misma Romeo y Julieta se vende como un libro, siendo que es una obra dramática. Claro. Pero eso es como una adaptación, ¿o no? No, No. Shakespeare la creó como directamente una obra dramática. Ah, ya. Dura como, de hecho, él mismo especifica. Yo lo leí y dice al principio, dura 2 horas y algo. Ah, dale. No sabía. No sabía Shakespeare. No sabía. Los libros se caracterizan porque a partir de ahí como que la duración es ilimitada. Creo yo, porque los libros se inventó como... Pero hay se inventó formatos, la novela. sí. Hay diferentes claro, hay formatos. diferentes formatos. Para que sea novela tiene que cumplir cierto requisito que es como un límite de páginas. ¿Sí? Sí. Tiene que durar... no sé, no recuerdo bien. Voy a estar inventando. ¿Sí? 200. No. Voy a corroborarlo, pero Ya. por decir un número, más de 50 páginas ya es novela. ¿Es novela? Sí. Ah, ya. No sabía. Ya, pero en este Así caso como que... Sí, el tema del libro igual es como medio meticuloso. Sí, bueno, enfocándolo en la novela. ¿No? Claro. La novela no tiene límite. Tú puedes Sí, escribir tiene una su- novela de... Bueno, el límite te lo pones tú, porque si haces una el novela de límite te más... lo pone... Claro, sí. Pero, Sí. Pero tiene que tener un mínimo. A eso iba. Un Tiene mínimo. que tener un mínimo No, pero de yo digo páginas máximo. para que sea considerado novela. Máximo. Mm. No tiene un máximo. Claro. O sea, hay novela hasta de 5.000 páginas. Sí. Eh, Con muchos libros, no sé, 5 tomos de 500 páginas. claro. Otra característica que tienen es que, por ejemplo, los libros tienen acceso a los pensamientos de los personajes, Sí. o a lo que piensan, o también a Dependiendo del narrador que Dependiendo usen, del- sí. dependiendo del narrador. Pero siempre es como... Se puede jugar mucho con eso. ¿Conoces? Se puede jugar demasiado con el tipo, dependiendo del tipo de narrador, con la información que te entregan de los personajes. Puedes tener una idea mucho más clara o mucho más superficial dependiendo del tipo de narrador que se use. Por ejemplo, si estamos hablando de primera persona, solamente se va a saber los pensamientos de la persona, del protagonista. Pero no vas a saber lo que está pensando quizás el del lado. Claro. Porque ya va a dejar de ser un narrador primera persona. Si es que llegara a decirte qué es lo que está pensando el del lado, ya estaríamos hablando de un narrador omnisciente. Omnisciente, justamente. La otra característica que tienen es que no tienen una representación visual, obviamente. Aunque algunos libros tienen dibujos y Sí, todo hay eso. algunos que trabajan con ilustradores Claro. y terminan haciendo ilustraciones Sí, pero... en base a lo que ahí se dice. Pero de todo modo, claro, sí, la idea tuya sí que es decir que no cada página tiene una representación visual como tal. Claro. No, y además que uno, independiente de si tiene ilustraciones, uno puede decir, este personaje no se parece a como yo me lo imagino según la descripción del libro, entonces también es como es una participación en ese sentido. Bueno, por algo también se dice que las novelas desarrollan mucho la imaginación. Sí. Bueno, los libros en sí. Sí. Eso son de un ritmo más lento. Todo es descrito, lo que comen, bueno, depende del escritor. Depende igual. mucho. Del escritor, pero generalmente es como descrito el mundo bastante, con detalles, muy detallado todo. Y eso, y algunos eventos como está escrito son bastante ambiguos igual. Sí. Ahora también me gustaría mencionar algo del ritmo, porque sí que después vamos a chocar un poquito con eso cuando hablemos de las adaptaciones netamente visuales, que son... que es, ya, está bien, el ritmo solo da uno, el ritmo de lectura, pero tú te refieres al ritmo de narración, al cómo te lo van contando. Quiero aclarar eso para que después no haya confusión, Sí. porque... Sí. Otra característica que de hecho no la anoté pero acabo de acordarme es que un libro, si uno tiene una duda, puede, o no se acuerda de un personaje, puede devolverse Sí. y ver,
ahí está, este personaje, este es. Sí. Algo que uno no puede hacer, por ejemplo, en una serie, o a menos que tenga el botón de... Claro, a menos que uno posea el disco Sí. o baje la película, o tenga, o esté viéndola con un streaming, Sí, puede retroceder y sí, y pero ver. da más Pero por lo flojera. general como que da así, da flojera y uno se pierde el ritmo. Bueno, ahora directamente vamos a pasar a las películas. Las películas y a las películas modernas, porque las películas... Es que en realidad, de hablar de películas modernas, puede ser, pero también hay diferentes tipos de películas. Depende, pues, recuerda que el ritmo de la película independiente es distinta a la película de la comercial. Tienden a ser diferentes. Sí, sí. Pero como película como a nivel general. Ujú. O sea, por ejemplo, ya no vamos a hablar como de límite económico, pero... ahí me voy a explicar por qué digo que no vamos a hablar de eso. Ok. Una película live action, o sea, con personas reales, Ujú. primero que todo. Se caracterizan por tener una corta duración, que ahora va desde, yo creo, como los 50 minutos. No sabría decirte, yo no soy muy buena viendo películas. Bueno, si me equivoco, el siguiente programa va a decir, no, las películas no. O lo vamos a aclarar ahí en descripción o en el mismo video. Sí. Tienen que estar Pero atentos. yo tengo entendido que las películas son como desde 50 minutos hasta 3 horas o más. Pero 3 horas yo diría que ya es mucho. 3 horas. Dependiendo de la historia, se suele ser pesado. Sí. Ya con 2 horas y media y tú ya estás. Ya. Y lo máximo que he visto fue una película de 3 horas. Pero Titanic es larga. Titanic, Titanic es eterno. El Señor de los Anillos. No, si yo no he visto esa película. No me llama. También tiene una representación visual. Ujú. O sea, los personajes son de esa forma. Tienen sonido. Te imponen cierto modelo de personajes. Tienen sonido, tienen recursos visuales. Que era lo que yo decía que el teatro no tenía. Que, por ejemplo, ahora en las películas, si quieren mostrar un dragón, pueden mostrarte un dragón. Pueden mostrarte... Pero igual está limitado como a la tecnología que hay. Por ejemplo, Con eso recordé la película de Hugo. La invención de Hugo. ya. Que se trata justamente de eso. Y que tocan el tema de las primeras películas. Acabo de olvidar el nombre del personaje en sí, pero que justamente se toca eso, el tema de la tecnología, el cómo, a pesar de tener un espacio tan reducido, porque el estudio solamente era una casa, ¿no? Hacían todo, y todo como muy artesanal. Incluso, a pesar de que las cámaras grababan en blanco y negro, ellos podían darle color tomando los fotogramas y pintándolos directamente. Sí. Acabo de olvidar cómo se llamaba el personaje en el que estuvo inspirado todo eso. Lo vamos a poner en algún lado. Ya. O sea, como siempre lo tuve en la mente. Sí. Ahora se me olvidó. Al igual, bueno, aquí nos vamos a repetir un poco. Igual que el teatro es menos ambiguo, porque, pues, o sea, sí, existe cierta ambigüedad, pero generalmente sí te muestran todo. Te muestran lo que, o sea, esto pasó. No se presta tanto para la ambigüedad. También como está hecho actuado por personas reales, es más relacionable, las personas se pueden sentir más identificadas. Es muy fácil decir, te pareces a tal personaje, a tal actor, a tal... Sí. Para que la gente logre entender un poco. Sí. Y generalmente, y sobre todo las películas como más mainstream, están como hechas para ser digeridas de una manera rápida. Es como que te llegue de una, rápido. Y el ritmo es como más acelerado. Sí, de eso me he dado cuenta mucho últimamente. Bueno, el siguiente formato son las películas de animación. Que lo mismo, lo único que quizás tiene aún más recursos visuales porque la animación es más fácil agregar cosas. Y una desventaja puede ser que lo contrario, que como no están personas en la pantalla, las personas pueden sentirse como un poco identificadas con los personajes animados. Sí. Y lo otro es que Ya sea tanto por un tema visual como también por su historia, porque la historia, a pesar de que las películas de imagen real también tienden a jugar con eso, es mucho más común en las películas de animación que se juega mucho más con la fantasía. Sí. Ahora, hace poco, como la tecnología ha avanzado tanto, están pudiendo hacer fantasía en películas
con personas reales, pero generalmente la fantasía es como algo más propio de la animación. Y también tienen como un estigma que no recuerdo si lo tocamos en el programa pasado, que la animación se tiende a pensar que es para niños. No, creo que no lo tocamos. Sí, cuando hablamos de Cobra. ¿Te acuerdas que pusieron un anime para adultos en un horario para niños? Sí. Bueno, se tiende a pensar que la animación es para niños, por lo tanto, algunos adultos, por ejemplo mi papá, no vería una película de animación porque es para niños. A pesar de que puede ser para adultos, como Ghost in the Shell. Con eso me recordé un caso, bueno, tenía como 12 o 13 años, y no, era dentro de la programación del canal Mega, cuando daban en la mañana, daban como la sección infantil que ya se perdió en todos los canales. Solo TV. No recuerdo, pero fue durante las vacaciones de verano. Y la cosa que con mi hermana veíamos Power Rangers, creo. No me acuerdo bien, pero la cosa que antes daban Aventuras en Pañales. Ya. Y yo recuerdo que prendiendo la tele y antes esperando a que dieran lo que nosotros veíamos, a ver, llega una tía y es como que hoy están viendo programas de bebés, de niños, y es como nosotros no vemos eso, pero no importa. Sí. Y tiende a pasar mucho. Sí. Imagínate ahora que tenemos 20 y tanto, que si nosotros decimos a cualquiera, nosotros vemos anime, es como que infantil. De hecho a mí me lo dicen harto. Es como, oye, ¿cómo ves esos monitos chicos para niñitos? De hecho a mí increíblemente con un primo me pasó lo contrario. Que él decía de que a él no le gustaba ver mucho anime porque a veces encontraba que había series muy densas. Qué raro. Como que me pasó lo contrario, fue raro, pero se sintió bien un poco. Sí, algo que se me olvidó mencionar es que hay una frase que ocupan los cineastas o las personas que estudian cine, que es muestra, no digas. Mientras tú más digas, es porque el guión está mal escrito en el fondo. Lamentablemente hay gente que no entiende eso y siempre quiere que le cuenten todo. Que le cuenten todo. Todo. Claro. Y entonces, eso a mí ya me está colapsando un poco. Sí, las películas modernas, de hecho, como que todos se agregan diálogos porque la gente no sé, no tiene cultura. Exposición, justamente. No tiene cultura como para entender que te están mostrando visualmente eso. No es necesario mostrarte como que esto es como, bueno, retomando otra vez el tema de Yuri on Ice, que siempre me acuerdo de eso, ya. Es lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Ahí no te lo muestran, no te lo cuentan. Pero la gente siempre espera que le cuenten todo para poder aceptarlo. Para confirmarlo. Sí. Aunque sea evidente. Sí. Pero no, si no lo dicen, no vale. Sí, pues entonces, por lo tanto, no es necesario que te digan, este lugar tiene árboles, este lugar es azul, como en los libros. Hay un mar. Hay un mar. De fondo, que no sé si lo escuchan del mar de fondo. Hay gente comiendo. No, te lo muestran, ¿no? No es necesario. No. Entonces, por lo tanto, duran menos. Todas esas cosas de descripción en los libros. Por ejemplo, cuando tratan de adaptar un libro a una película. Claro, que en un libro se entiende, porque tú no lo ves. Porque tú no lo ves. Pero en algo lo que es visual, ¿para qué te van a contar algo que tú ya ves? Es como lo que dice Juan Gabriel. No se cuenta lo que se ve, algo así. No se dice eso mismo, no se pregunta lo que se ve. Sí. Y siento que es muy válido para todo. Fue una frase muy acertada. ¿Cómo sabe el Jinso eso? Mi mamá es muy fan de Juan Gabriel, ¿no? Mi papá es un fanboy de Juan Gabriel. Sí. Bueno, el siguiente formato es los cómics, pero yo creo que los cómics es como lo mismo que los libros, pero salvo que tienen una representación visual. Bueno, también habría que hacer una diferencia porque sé que están los cómics y las novelas gráficas, no son lo mismo. Yo diría que es lo mismo. Lo que pasa es que el término novela gráfica se inventó para quitar ese estigma de que los cómics son para niños. Novela gráfica suena como para adultos. Ya. Pero es lo mismo. ¿Cómo decirlo? En la práctica son lo mismo. Son lo mismo, solamente que uno entiende que novela gráfica tiende a ser como más adulta. Joven y adulto. Orientada hacia lo adulto. Eso. Entonces, en el caso de The Walking Dead, ¿qué sería? ¿Cómics o novela gráfica? El autor dice que es novela gráfica. Ya. Pero también dicen el cómic de The Walking Dead. Sí, porque sé que está catalogado como cómics, entonces, base a esa definición ya surge la duda. Es lo mismo. Lo mismo, solo que si quieres sonar como bien intelectual, novela gráfica. Soy genial, leo novela gráfica. Soy genial. Después pasamos a las series, que está la live action y animación. Y la gran diferencia que tienen son básicamente lo mismo que con las películas,
solo que la duración es... El formato es distinto porque se tiende a separar por capítulos. Sí. No te cuenta toda la historia de una sola vez. No solo de una vez. Y ahí también se juega mucho también diferente el guión. El guión tiene que Claro. estar estructurado para que las personas se interesen cada vez más en la serie. Y siga viéndolo. Sí. Sí, también existe esto de los cliffhangers, que es propio de la serie. Bueno, en las películas igual hay, pero cuando quieren hacer como una Secuela. Claro, porque no es lo mismo sentarte a ver una película que quizás a uno no le guste, pero como uno ya lo ve nomás. Está ahí sentado 1 hora y media, ¿qué tanto va a hacer? Claro. Pues no es lo mismo estar ahí sentado media hora y es como que ya no voy a seguir viendo, no me interesa verlo. Siguiente capítulo. Claro. Entonces, las series, por ejemplo, la serie live action es lo mismo que la película, solo que generalmente le dan menos presupuesto. Pero igual, pues si tienen mucho presupuesto pueden hacer lo que quieran. Y existe esto de, como son tan largas, como la duración es ilimitada, hay series que tienen más de 250 capítulos. Dependiendo mucho también de la popularidad. Depende del sí. Hay personas a las que les da flojera verlo. Entonces las películas son como comida rápida y las series son como comida lenta, cocinada poquito, A fuego lento. a fuego lento. Entonces, y algunas personas no tienen tiempo para verlas. No. Entonces llega a menos gente. Aunque eso está cambiando. Porque nuestro... Comida congelada versus comida... Sí, eso está cambiando. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad moderna la gente cada vez comparte menos y es cada vez más individualista y acelerada. Más que acelerado, es como, si te fijas, como que tenemos menos actividades, salimos menos, por lo tanto estamos más en la casa viendo series. Y bueno, y con la serie animada es lo mismo, solo que tienen el estigma de que Para niños. y que también pues, son largas, tienden a ser largas. Ya. Entonces yo también, aparte de explicar todos los formatos, anoté como... Yo sentí que se dividían como en dos grupos, que eran como la serie, o sea, como los formatos de larga duración y los formatos de corta duración. Y también estudiando entendí o me di cuenta, reflexionando, que era más difícil adaptar de un material de larga duración a uno de corta duración que de uno de corta duración a uno de larga duración. ¿Por qué? Porque al adaptar uno de larga duración a uno de corta duración tienes que eliminar elementos. Sí. Y en esa eliminación se pueden ir muchos detalles importantes que dejan la historia incompleta. Claro. Entonces, y esa sensación queda. Sí, entonces muchas veces pasa que es imposible hacerlo, imposible de hecho, hacerlo tal cual. Muchas personas esperan que eso... Es como cuando se adapta libros a películas. Suele pasar mucho eso. Sí. Sobre todo, bueno, yo no he leído los libros, pero sé que mucha gente fan de Harry Potter que dicen, léete los libros porque son mucho más completas. Sí. Aquí no se mostró esto, léete los libros. Es como que es algo que suele pasar mucho, sobre todo en ese formato, de libro a película. Claro. Pero y si te gustó, igual vaya a leer el libro. Claro. Como para conocer más a los personajes y todo eso. Entonces, por ejemplo, ya en mi lista yo noté de larga duración están los cómics, los libros, las series live action, las series animadas y los videojuegos, que no los toqué. Los videojuegos son otros... Ah, no, sí los toqué. Lo anoté, pero lo anoté tan al final que se me fue. Se te fue. Voy a hablar ahora de los videojuegos. Bueno, los videojuegos tienen... Aquí igual es complicado porque ahora los juegos modernos son todos muy largos. Los puse de hecho en la lista de larga duración. Por eso me gustan los juegos dobles. Pero dependen... por ejemplo, los juegos antiguos eran rápidos. Tú prendías ahí el Mario y era... Vamos, al tiro. No era historia. Ahora todos los juegos tienen historia. Entonces ahora los videojuegos son larga duración. Y son como películas, he escuchado son como mucho. Películas. Yo no soy mucho de jugar videojuegos porque no tengo juegos, tampoco tengo un PC para juegos. Entonces... Pero sí que he escuchado bastante. Y tienen... Otra característica que tienen los videojuegos, como característica propia del videojuego, es que tienen la participación La interacción. La interacción con el jugador. Sí. Entonces el jugador puede llevar al personaje donde quiera, generalmente. A menos que sea como... ¿Los RPG se da eso? Sí, los RPG. Casi todo. Ahora, a menos que sea como estos juegos tipo de Walking Dead, que en realidad no hay mucho que hacer, es como ver una historia. Entonces como las novelas gráficas de Japón. Sí. Que en Japón suelen jugar mucho con las novelas gráficas, pero... Yo me acuerdo que una vez, creo que una vez intenté jugar uno, pero era texto, más texto, más texto y más texto. No había interacción. Claro, pero por lo tanto la inmersión es mayor.
Porque tú sientes que eres tú el que está. Por ejemplo, yo doy este ejemplo. Yo viendo una película de terror, nada. Jugando un juego de terror es terrible, Sí. porque es como tú estás pasando el peligro, ¿cachai? Y otra, bueno, y esta es una desventaja de los videojuegos, del formato de los videojuegos, es que existe como que requieren habilidad. Requieren cierta habilidad y cierto conocimiento de tecnología. Y por lo tanto, un sector como que no entiende de eso, no lo va a consumir. Por ejemplo, mi mamá nunca va a jugar el God of War. Y mi papá menos. Porque, bueno, mi papá A menos que se quieran ellos mismos meter, pero no así de buena primera, oye, mira, toma, juegan, no. Claro. Pero si hiciera una película de God of War, la verían. Entonces, hay como están como generalmente dirigidos a un público más joven. Aunque ahora está cambiando porque ahora los jóvenes de hace 20 años atrás están viejos. Claro, y siguen consumiendo lo Siguen mismo. consumiendo. Ya, entonces, y la lista ya nombré lo de larga duración y de corta duración están los mitos, las leyendas, la novela ligera, que no la nombramos, las canciones, las obras teatrales, las películas y los cortometrajes, que son películas más cortas. Y ahora vamos a pasar como directamente a los ejemplos de adaptaciones. ¿Quieres hablar tú de algo? Bueno, puedo partir yo como de series que me gustan y cosas así. Voy a partir con Hunter x Hunter, que es mi serie favorita. Cualquier cosa de Hunter x Hunter, este hombre... Lo sabe todo. Sí. Hunter x Hunter partió siendo un manga, y manga es lo mismo que cómic, pero japonés. Ha tenido 3 adaptaciones. La primera fue un anime hecho por el estudio Nippon Animation. Ese fue el cortito, ¿cierto? Que era como un piloto. No, de hecho, 4. No, nunca lo cuento. Hizo buena. Sí, hicieron otra adaptación, que hicieron un OVA antes de salir el primer anime, pero nunca lo pescaba mucho. Ya. Obviando ese, la primera adaptación fue un anime hecho por Nippon Animation en el año 99. Y la segunda adaptación fue en el año 2011. ¿Y la tercera? Y la tercera. No, pero eso, aparte, por el estudio Madhouse. Y del mismo estudio Madhouse, en conjunto con otros estudios, hicieron 2 películas. Ya. Porque las películas tienen que ser como un trabajo colaborativo. ¿Qué pasó con Hunter x Hunter? Aquí hay chicha. Aquí hay chicha. Muchas chichas. Sí. Que Hunter x Hunter, obviamente, como... Ya, partió siendo un manga. Los mangas... ¿Y quién creó el manga? Yoshihiro Togashi. ¿Qué pasó con los mangas? Que los mangas... Bueno, dije antes que los cómics no se prestaban... O no sé si lo dije. No se prestaban para tanta ambigüedad. Pero se prestan para más ambigüedad, por lo menos, que una serie. Porque, por ejemplo, como son imágenes estáticas, tú te puedes imaginar... y son imágenes estáticas y texto. Entonces algunas cosas tú te las puedes imaginar de manera Claro, distinta. como no tiene movimiento, por ejemplo, en una misma viñeta te puedes decir como 3 diálogos diferentes que te representarían, quedarían como para 3 tipos de dibujos diferentes, pero no lo hacen por un tema de recursos. Sí. Y también pasa mucho en el manga, y la diferencia que tiene con el cómic. El manga es en blanco y negro. Y el manga de Yoshihiro Togashi no tiene detalles, básicamente. O sea, tiene pocos detalles. Entonces te deja mucho para la imaginación. Pero eso también depende mucho más del autor. Depende del autor. Sí. En este caso el Togashi deja muchas cosas para la imaginación, como ¿cómo decirlo? El ambiente. El ambiente. No existen como detalles de luz, no existen como detalles de tanto de edificios, no sé cómo decirlo, donde están situados. Te muestra como una imagen que en términos, se me olvidó el nombre totalmente. Ambientación. Sí, no, pero cuando muestran como están ahí, te muestran como el lugar donde están. Se llama toma de escenario, no, toma... Porque yo sé que muchos lo llaman escenario. Sí, bueno, el escenario, digámoslo así, después lo voy a poner así. Tiene un nombre técnico eso, cuando te muestran, ahí están. Togashi lo hace poco, entonces te deja mucho para la imaginación. Y... O sea, no juega mucho con los fondos. No, es un artista visual por lo menos muy simplista. Muy simplista. Por lo mismo, ambas adaptaciones, la adaptación de Nippon Animation y la de Madhouse, difieren mucho. Porque una
se tomó más libertades que la otra. Y en el caso, la primera se toma más libertades que la siguiente. Y yo encuentro que es mejor. Porque... Yo igual siento lo mismo, siento que está mucho mejor logrado que la versión de Madhouse. Sí. Y aquí quizás vamos a exponer por qué cada uno de nuestros puntos. Porque... ¿Por qué? Yo creo que la adaptación del 99 es mejor porque tomó la idea principal, ¿cierto? Del manga. Y la supo adaptar. Y la supo adaptar. Sí, básicamente. Y extender. Sí. ¿Por qué? Porque Hunter x Hunter, la versión del 99, tiene muchos capítulos considerados de relleno. Y para los que no sepan, los capítulos de relleno son esos capítulos que, por lo general, cuando hablamos de anime, adaptados de manga, los capítulos de relleno suelen ser esos capítulos que son exclusivos del anime. Y a veces pueden estar ligados o no pueden estar ligados a la historia principal. Por ejemplo, en Naruto se reclama mucho que tiene demasiado relleno. Y eso se refiere porque metieron demasiados arcos que Kishimoto, ¿qué se llama? Sí. No los puso en el manga. Entonces, cuando hablamos de capítulos de relleno, nos referimos a eso. Claro. Y la versión de 99 de Hunter x Hunter tiene relleno, pero no tiene un mal relleno. Porque te complementa la historia. claro, se ocupa para el desarrollo de personajes. Sí. Y eso es algo que se ha perdido demasiado en estos últimos años, pero eso lo vamos a hablar después Sí. también. Yo creo que, y la teoría que tengo yo es que porque ese estudio se enfocaba principalmente en hacer adaptaciones de historias extranjeras antes. Entonces tiene un historial bien amplio como de adaptar cosas como a otro formato. Claro, y las series de antes, como por ejemplo que tenían adaptaciones extranjeras como Heidi, la casa de la pradera, que para quien no sabía, la casa de la pradera tiene su versión anime. El jardín secreto también tiene una versión anime. Y son libros. El formato original de esos son libros. Sí. De hecho, Heidi lo hizo en Nippon Animation. Sí. Pensé, sí, no sé. No, eso no lo sabía, pero... Heidi hizo Nippon Animation, lo hizo también casi Porque todos los libros. porque yo sé que clásicos. prácticamente Ghibli estuvo involucrado también en Heidi, fue dirigido por Isao Takahata y la parte artística estuvo a cargo de Miyazaki, de Hayao Miyazaki, quienes Claro. posteriormente crearon Estudio Ghibli. Claro, y Estudio Ghibli también. Y yo siempre me acuerdo más de eso que quién fue el estudio realmente que adaptó. Sí, pero aparte de eso, Nippon después siguió y siguió y siguió. Y tiene una amplia lista de. Más Sí, que adaptar mangas. Y la mayoría japoneses, son libros. mira sus libros, sí. Libros Entonces- ingleses por ahí, por esos lados. Porque sé que Sí. Heidi es como por ahí. No Tiene inglés, una no es adaptación inglés, pero son de como... Tom Sawyer, tiene una adaptación de la Pipi Calzas Largas, creo. No me suena. De un montón de historias. De un montón de historias. Bueno, sí. No sé, yo recuerdo haber visto Heidi, La casa de la pradera y El jardín Exacto. secreto. Sí. Y no, Pinocho. Tiene- Bueno, la cosa es que tienen un amplio historial de adaptación, entonces yo creo que tienen como mayor Sabía lo que estaban haciendo. sabía lo que estaban haciendo. Son expertos en eso. Y aparte que tienen un estudio muy viejo y ahora creo que ya casi ni hacen anime. De hecho, Hunter x Hunter es una como de las pocas excepciones que han hecho como De un manga. de un manga. Entonces, Hunter tiene Les como... quedó buenísimo, sí. Sí, A tiene- muchos hoy en día lo discriminan, pero Hunter x Hunter versión 99 es mejor en muchos sentidos que la versión del 2011. Sí. Pero ya vamos... Yo creo que tiene como un aura como de historia de fantasía occidental. Ujú. Siempre he sentido eso, que tiene como un aura como de historia de fantasía. Y algo que no se logró en la nueva versión de Es que la verdad, a mí lo que no me gusta mucho de la versión del 2011, perdón, es que se rige mucho cómo se está adaptando todo ahora, que es muy plano por plano del manga. Sí. Y eso como que le da cierto un aire como de frialdad, por decirlo de algún modo, que no sabría cómo explicarlo, como que te aleja un poco. Sí. Y no te logras meter tanto en la historia. Sí, y los colores igual. Sí, los colores. Yo a mí de sí, verdad colores. me sangraban los ojos cuando lo veía. Sí. Sin ánimo de discriminar el trabajo que hicieron. Porque sé que son profesionales. Claro. Pero claro, al ser una adaptación mucho más infantil, todos los colores eran mucho más chillones, el diseño de personaje, la actitud misma de Gon también junto con la de Killua eran mucho más infantilizadas. Mm. Costaba creer que tuvieran 12 años. Sí. Porque claro, porque si bien son niños,
tienen 12 años, son preadolescentes. Claro. Entonces, eso no se reflejó tanto en la versión del 2011. También siento que sí, se trabajó mucho mejor en el apartado de personajes en la versión del 99. Claro. Y es un tema principal en Hunter x Hunter que es como... Una disputa. No, un tema principal de Hunter x Hunter es como encontrar el sentido de la vida. Sí. De eso se trata. Gon está tratando de encontrar su sentido, que es como él cree, que es convertirse en cazador. Killua no tiene idea, y como Gon tiene como esta idea, él le llama la atención. Unos temas, lo anoté, iba a extenderme mucho en este tema, pero pensé, mejor lo dejamos para otro programa. Podríamos hacer un programa especial si les interesa de Hunter x Hunter porque hay mucho de qué hablar. Sí, pero solamente por dar un ejemplo. Killua en el manga, y siempre digo esto, Killua en el manga desde un principio hasta en la saga en que lo van a rescatar, te lo presentan como un personaje poco confiable. Todos los personajes tienen una línea, creo que salvo Leorio, o Leorio igual, no me acuerdo. Tiene una línea como, este personaje puede hacer algo, o este personaje me da miedo. Es ambiguo. Es ambiguo, claro. Y el mismo Killua dice como, yo no soy tal como me muestro, le dice a Killua. Bueno, yo soy igual que Hisoka. Hisoka le advierte una parte que lo va a traicionar. El papá de Killua dice que Killua va a traicionar a Gon. Entonces, algo que no se hace nada en la Eso versión no se 2011. reflejó en la versión 2011. De hecho, en la versión del 2011 siento que se prestó mucho más para chipeo Sí, que la versión del 99. sí. Entonces, por lo menos a mí la versión 99, cuando yo era chico, me causaba esa... ¿Tú a qué Killua edad me ponía nervioso. viste Hunter x Hunter? La versión del 99. A los 11. Creo que la primera, a los 11. Yo tenía 12 años cuando la vi. Y claro, incluso en ese mismo tiempo uno podía sentir que no era una serie netamente como para niños. Claro, porque hablaban de cosas como... Y siento que eso al menos lo que es la primera temporada, porque sé que en la versión de Madhouse hubo un momento en la que se emitía en horario infantil. Al principio. Y ya después cuando entró al arco, creo que era el arco de Yorkshire. York. Discúlpame, no sé, tengo problemas con las pronunciaciones, Yorkshire. lo siento. Sí. Ya, de ese arco se empezó a transmitir en un horario, se cambió de horario, Sí, cambio de horario, justamente. en Japón. Entonces, es entendible. Entonces siento que ya desde el principio hubo como un mal manejo de la temática. Sí. Y yo no creo que hayan dicho, ya es que vamos a hacerlo así porque no sabemos si vamos a seguir adaptando. Porque si lo hicieron un remake, yo creo que fue con el claro objetivo de adaptar la saga de las hormigas que no se adaptó a la versión del 99. Claro. Y de hecho se notaba porque era como lo hacían todo muy rápido con tal, vamos a llegar. Fue como cuando pasó lo de Fullmetal Alchemist Brotherhood, Sí, también. que los primeros 25 capítulos de la versión del 2003 son los primeros 13 de la versión Brotherhood. Y pasó todo demasiado rápido. Pero ahí se entiende porque fue el mismo estudio y como que quizás estaba dirigido a la gente que quería ver la versión del manga animada. Sí. No sé. Claro, y por lo mismo siempre se recomienda antes de ver Brotherhood, o yo por lo menos recomendaría ver la versión anterior. O por lo menos si no se quieren tragar la historia que se inventó Bones en ese momento, verse los primeros 25 capítulos de la primera versión y ya del 14 en adelante de Brotherhood. Sí, aunque yo diría, véanla, es bastante Sí, buena. es buena, pero para quien no, eso digo, para quien no quiera, Para que no quiera. para quien no quiera tragarse los 50 capítulos de la primera versión, hagan eso. Es lo mejor que podrían hacer. Y lo mismo con Hunter x Hunter. Sí. Si quieren realmente disfrutar la serie, véanse hasta el capítulo 62, creo que era. Cuando termina el anime. Cuando termina no, acuérdate que fueron ovas. Cuando terminan los ovas De la araña. Del arco de la araña. Sí. Y luego ya véanse desde Grid Island en adelante la versión del 2011. Sí, yo diría que esa es la opción más sabia porque es clara la diferencia. Como es claro que lo hicieron mucho mejor. Por ejemplo, sí, el anime del 2011 de Hunter x Hunter no es malo, pero al principio era horrible. No, incluso la versión de Yorkshire. Sí, es mala. Yo me acuerdo que con mi hermana estábamos tan metidas en ese momento, a pesar de que ya habíamos visto la serie antes por televisión, que cuando empezó ese arco, nosotros buscamos los capítulos y los vimos de nuevo, la versión anterior, y lo íbamos viendo a medida que iba saliendo lo otro. Sí. Entonces, como que inevitablemente la comparación fue inevitable. Sí. Y no, me quedo 1000 veces con la versión del 99. Sí. Lo mejor es ver. O sea, yo creo que si tienen tiempo, vean las dos. Sí. Desde Y ahí cada uno decide cuál le gusta más. O por lo menos
o menos como me gusta decirlo a mí, véanse el primer capítulo de ambas y véanse con cuál se quedan. Sí, sí. ¿Cuál se adapta más? Porque por lo menos, si se ve el primer capítulo del 99, ya con eso no van a tener que lidiar con la embarrada que se mandaron en la versión del 2011. Sí, ahí van a tener que hacerse los tontos. Sí. Como- Porque claro, pasó algo que fue que en la versión del 2011 se saltaron toda una parte y después fue como importante y como por el capítulo 80 hicieron como todo el loco por tratar de arreglar esa embarrada que se mandaron. Y lo hicieron pésimo. Y no le salió bien. No le salió para nada bien. Y claro, y esa parte igual es fundamental. Porque justifica en parte la actitud del protagonista en cierta parte de la historia. Y en la versión del 2011 no se siente tan justificada. Claro. Y ya nos suspendimos demasiado. Ya nos extendimos demasiado. Entonces, hablar de otro ejemplo que se me ocurre, y esto es mucho más popular, Ujú. es el manga de Dragon Ball. Ya, no vi. Dale. Que el Dragon Ball partió siendo un cómic. Y lo adaptaron a un anime que tuvo muchas temporadas. Creo que como un distinto nombre, por lo menos 3. Dragon Ball Z y era Dragon Ball Super. No, Dragon Ball GT también. Ah, no olvidé. Dragon Ball GT. Pero y, ahora, Dragon Ball- y ahora tiene Dragon Ball Super, que es otra más. Pero Dragon Ball GT fue exclusivo del estudio, ¿cierto? Sí. Del anime. Ahí es como... Es distinto. Más que es una adaptación... No sé si cuenta como Adaptación libre. Sí, no sé si cuenta como adaptación. Porque pescaron los personajes y los metieron en otra historia. Ah, pues sí, libre entonces. Sí. Pero bueno, estuvo la versión anime, que es como adorada por todo el mundo. Y que de hecho el mismo autor, Toriyama, ha dicho que está en muchas cosas mejor hecha que su manga, porque él era como, no sé, es una persona que no se rompe mucho la cabeza en los detalles, y de hecho se le olvidan muchos detalles. Y cuando en el anime trataban de agregar detalles, por ejemplo, se inventaron el harto del trasfondo de los Saiyajin, que tenían como un conflicto con unos otra raza que no me acuerdo el nombre ahora, Ujú. Sufur creo que se llama, que eran como los verdaderos originales dueños del planeta, y todo eso se lo inventaron en la versión anime. Y también inventaron el trasfondo del papá de Goku, Ujú. que lo hicieron como un especial y que... Claro, entonces aquí estaríamos hablando de una buena adaptación. Sí, porque, Porque supieron tomar los elementos y supieron qué potenciar y qué no. claro, potencial, o sea, igual tiene cosas malas, por ejemplo, Ujú, tiene obvio. harto relleno, Sí, pero las cosas que potenciaron lo hicieron bastante bien. Y a de eso hecho, me refería delante. Cuando el estudio sabe qué potenciar, ya está haciendo un buen trabajo. claro, y es tan así que yo leí una entrevista donde Toriyama Ujú. dice que, porque en el manga al papá de Goku, por ejemplo, lo mencionan, ¿no? Como que lo mencionan. Pero en el anime te muestran todo Se le hizo énfasis. sí, te muestran todo el trasfondo de todo lo que pasó con él. Y a él le gustó tanto que dijo como, no, me quedo con su versión, como que esa es la historia de Bardo. Y Bacán. sí, pero eso fue el Toriyama de hace quizás 10 años atrás. El Toriyama de ahora dijo, no, vamos a hacerle un trasfondo mío. Ah, chuta. Y creó su propio trasfondo de Bardo que es horrible. Algo Yo he lo odié. escuchado de eso. Sí, Mm. que es muy malo. Que se llama, hizo un manga especial y como un capítulo especial dedicado, y ahora Goku, y es muy parecido al origen de Superman. Ujú. Es lo mismo. Ay. Es lo mismo que Superman. como Sí, ya que- ya estaban comparándolo, creo que con esto ya... Sí, pues, ya se volvió como ya, Copia. Pero, y de hecho Dragon Ball es una adaptación, y no lo escribí, pero Ah, sí, de una leyenda china. de una leyenda china, que se llama Viaje al Oeste. Sí, Y ya... del mono y el... Bueno, sí también. Que el personaje era un mono, si Sí. no me equivoco. El Rey Mono. Es Raymond, ahí estaba. Sí. Goku es una reimaginación de... El Rey Mono. Creo que se llama... Lo voy a decir horrible. Sun Wukong, algo así. Sun Ya. Wukong. Y le pusieron Son Goku. Son Goku. Pero- Son Goku, como dice. Son Goku. Pero Sun Wukong es un personaje legendario como de mitos. Sí, y creo que también hay otra adaptación de esa misma historia, pero no recuerdo en este momento cuál era. De la leyenda china. Hay muchas. Aparte de Dragon Ball. Ujú. De hecho hay otro anime que el personaje... Hay harto anime donde los personajes se llaman Goku.
Pero ahí ya creo que es como para tomar de la fama. Ujú. Bueno, en Naruto, por ejemplo, ser un personaje inspirado en la leyenda. Ujú. Sale... Ay, ¿cómo que se llama? Es como una especie de invocación del tercer Hokage. No recuerdo el nombre, pero creo que igual se llama Goku. Ujú. Se llama Goku. Y bueno, en Naruto, como el autor es súper fanboy de Dragon Ball, me mete montones de referencias. Y básicamente todos los animes actuales le ponen referencia Dragon Ball. a Dragon Ball. Pero ya, ahí estamos hablando de un buen trabajo. Sí. Pero Dragon Ball también tiene una adaptación cinematográfica. Tiene varias. Sí. Tiene Sí, varias. yo recuerdo una que era taiwanesa, creo. Yo me acuerdo que una vez haciendo zapping de la tele me pillé con una versión medio extraña, sí que era asiática, pero no recuerdo Ujú. de qué país era. Si era de Taiwán o China. Aunque Yo creo tampoco. que era taiwanesa, creo que Sí. escuché una vez que era taiwanesa. Sí, no, Otro dato a confirmar ahí. Atento, Otro dato a atento confirmar. a la descripción. tampoco lo recuerdo. No, yo tampoco. Pero Ahí. no la he visto. Dicen que... Pero yo me vi un fragmento y Ya. se veía mucho mejor trabajado que Evolution. Sí. Yo Evolution no la he visto, como que llegué justo a la advertencia de que no la vean. Y tampoco me llama la atención de verla, así que tampoco voy a perder tiempo en algo que no me interesa. Sí. Bueno, ahí hablamos de una adaptación, Dragon Ball Evolution, por si no lo dije el título, donde se tomaron demasiadas libertades. Y es que parece que el problema vino porque el director de esa película no sabía nada de Dragon No, Ball. nada. A Nada. él le dijeron, hace esto, lo contrataron, Y listo, listo. Se leyó la página en Wikipedia y hagamos esto. hagamos esto. Y por lo mismo Dragon Ball Evolution es odiada. Yo me he visto videos reacciones. Bueno, yo no sé mucho de ver videos reacciones, pero sí me topé con algunos y como no he visto la película mínimo para ver aunque sea algo, me vi las videos reacciones y de lo poco que vi de ahí fue como blasfemia. Eh, Goku, estudiante, Estudiante. problemado porque tiene problemas con una niña. sí, es Es como como, Goku ¿quién es versión mezclado con American Pie, ¿no? Cuestión así. Es como, ¿quién es él? Sí. ¿En qué cabeza se les ocurrió? Siento que Goku siempre se caracterizó por ser un personaje que que no le importa mucho el romance. Ujú. Claro. Y es muy inocente y solamente quiere pelear. Y la película, ¿qué pasó? Estaba problemado porque Sí, pues ahí hablamos. tenía problemas en el Sí, colegio. ahí hablamos donde, bueno, pescaron todos estos elementos, pescaron a los personajes, pero no los trasladaron bien. No, porque son ni los mismos siquiera son los personajes. personajes. Tienen el mismo nombre. Ese es el tema, pero, ni siquiera son los personajes. Claro. Es Porque como, podrían haberse visto distintos incluso. es pero como sí- cuando pasa un poco con los cosplayers. Mm, Cuando los cosplayers simplemente ya se visten del personaje, pero a la hora, no sé, de pasar la foto, de hablar, no son los personajes. claro. Y por eso Dragon Ball Evolution le fue tan mal. Eso odiado. Y hasta Toriyama, que al principio se le reservaba bastante su opinión, como, sí, véala, sí. Ahora dice que es mala. Porque ya... Es que le destruyeron sus productos. Sí. Y de hecho, fue tan así que tuvo un efecto. Bueno, lo bueno es que tuvo un efecto positivo. Que a Toriyama ahora, hace un par de años atrás, en el 2011, cuando le propusieron hacer la batalla de los dioses, ¿Ya? él no iba a participar al principio. Él no iba a participar del desarrollo de la película. Pero como tuvo esta mala experiencia con Dragon Ball Evolution en que mancharon un poco el nombre de su franquicia, dijo no, aquí tengo que participar. y ahí por lo mismo esa película fue todo un éxito y ahora gracias a eso tenemos, bueno, los fans de Dragon Ball, a Dragon Ball Super, que bueno, es buena según yo. No sé, yo me vi este capítulo 9 y de ahí por cosas de la vida no seguí viéndolo y ahora me da flojera retomar. Era, Sí. bueno, sí, ¿quiere hablar de otra? Otro ejemplo que tengo yo, que bueno, lo tomé principalmente porque es un anime de 25 episodios adaptado de una serie de libros, que son como 10 libros, como de casi 200 páginas cada uno. Es lo que decías tú, que es como muy difícil adaptar una serie, o sea, algo largo a un formato más corto. Sí. Pero aquí igual siento que lo hicieron bien, pero la historia quedó muy superficial. Y estoy hablando de Trinity Blood, que es un anime que salió en 2005, si no es que no me equivoco. Sí, salió en el 2005 y a cargo de Studio Gonzo.
Y tuvo 20. Me equivoqué antes, eran 24 episodios, no 25. Y claro, duración normal de episodios. Y en la serie de novelas estuvo a cargo de Tsunade Yoshida y estuvo ilustrado por la maravillosa Chiba Matadores. Que si no han visto ilustraciones de ella, búsquenla porque su nivel de detalle es precioso. ¿Y ella es conocida por otra obra? ¿O solamente por Creo, ella? ella fue, bueno, para aquellos que sean fanáticos de Shingeki no Kyojin, las novelas que se hicieron de Shingeki no Kyojin fueron ilustradas por ella. Y ahora en julio va a salir otro anime, que no recuerdo cómo se llama, pero el diseño de personajes también estuvo, porque también ese anime también está basado en novelas, y la ilustración también estuvo a cargo de ella. Y siento que el anime que va a salir en julio, hasta cierto punto respeta más el diseño de personajes que ella crea. Por ejemplo, yo veo la imagen promocional del anime, y a pesar de ser del anime, se conoce un poco el estilo de esta ilustradora. Les dejaré el nombre abajo en la descripción ahí para que puedan buscar ilustraciones de ellas, porque para aquellos que les guste el dibujo puede que queden maravillados. Y ya, esta serie de, bueno, para quien no sepa de qué es Trinity Blood, es una historia basada en un futuro que, bueno, de acuerdo a lo que es la historia, en un par de años más ocurre el Armagedón. Es como que y la historia está inventada 1000 años después del Armagedón. Y juegan mucho con el concepto de vampiros. Ya, me imaginé. Sí. Por el nombre. Sí, Trinity Blood. Pero se supone que hay 3 razas. Están los humanos, los vampiros y los Kresnik. ¿Kresnik? Sí. Vamos a ver que son los... Es como la cadena alimenticia. Es como eso lo nombran tanto en el libro como en la serie. Ya. Que es como que ya, los humanos se comen a los pollos y todo el tema para sobrevivir. Los vampiros para sobrevivir se comen a los humanos. O sea, beben la sangre de los humanos. Y los Kresnik beben la sangre de los vampiros. Ya. Ellos como están como en la cumbre de la pirámide alimenticia. Pero ni siquiera es como una raza. Es como que fueron simplemente seres creados. Eso ya es como un pequeño spoiler, pero... Ya, el punto es de que la novela iba a tener 12 tomos en la primera instancia. Y la historia está dividida en 2 partes. Está una que sí... una que está ambientada, que olvidé el nombre, ando con Alzheimer hoy día, me olvido de todo. Que, bueno, está ambientada en cierta época de la historia, del universo. Y está el otro que se llama Reborn on Mars. Insisto, mi pronunciación en inglés no es buena. Que está ambientada 3 años después. ¿Qué pasó con esto? Las publicaciones se hacían paralelamente. Ambas sagas de libros, que consta cada una de 6 libros cada uno, se fue publicando de manera intercalada. Por lo tanto, la lectura, si es que uno la quiere leer, porque se pueden encontrar en internet los libros, son de manera intercalada. A pesar de que uno ocurre 3 años, a pesar de que ocurran los eventos 3 años de diferencia, es lo mismo de manera intercalada. ¿En el anime qué pasó? En el anime solamente tenían 24 episodios para adaptar estas 12 libros, que en realidad fueron 10 porque el autor murió. Lamentablemente no tenemos el final de la historia, porque el autor se murió. Aunque sí está al final, pero escrita por el escritor de la novela de Ragnarok. Él escribió el final, los últimos libros, pero están solamente publicados en Japón. Está como prohibida su venta o su transmisión, su licencia en otro idioma. Porque fue una solicitud de la familia. Porque el autor lamentablemente no alcanzó a terminar la historia, llegó hasta el libro 10. Y de ahí hasta donde se dice, llegó hasta la mitad del 11. Y ya del resto creo que lo tomaron como de las notas que él tenía. Y crearon, o sea, el amigo, porque era amigo de él, hasta donde tengo entendido, terminó el libro que quedó y le completó la historia con otro libro. Y por petición de la familia, esos 2 libros solamente están en Japón. Así que para los que queramos saber el final, ¿no? Claro. Aprendan japonés. Claro, aprendan japonés y vayan a Japón y compren los libros. Pero ya, el chiste de esto es que el estudio lo que hizo fue tomar los personajes y a pesar de que las 2 partes que te di la novela ocurren en tiempos diferentes, aquí se unificó todo.
se mezcló todo y se creó una sola línea temporal. Y la historia obviamente es igual superficial, y siguen siendo muchos cambios porque 10 libros de casi 200 páginas cada una, algunos más de 200 páginas, adaptados solamente 25 episodios, ya es... Era como dos episodios por libro, una cosa así. No, era un episodio por libro o menos, por ahí. Entonces, bueno, es que depende mucho porque también eliminaron partes. Yeah. Y se adaptaron al menos como un libro. Ese un libro está adaptado como en 2 capítulos del anime. Entonces hubo un poco de LSD ahí también. Pero al menos ahí esto yo te pondría como por ejemplo también de buena adaptación, porque a pesar de que no pudieron adaptar todo así literalmente porque era imposible, supieron hacer un buen trabajo. Tomaron la esencia. Claro, tomaron la esencia de la historia, tomaron los personajes principales y intentaron lo posible por poner toda una sola línea temporal, porque si no también iba a ser como confuso para la misma gente, porque como se leían de manera intercalada todo, yo no sé si hubiera funcionado también en formato anime. Entonces al final no encontraron mejor opción que unificar todo. Y claro, y eso es como, para mí ya me da un dejo de una buena adaptación al anime. Ahora también tiene una adaptación a manga, a cargo de la autora Kiyo Kuyo. Yo nunca lo he escuchado, pero yo ese manga no lo he leído, pero de lo poco que he visto se ve que está mucho más fiel a las novelas que el mismo anime, porque también el formato se lo da. Sigue en publicación hoy en día a pesar de que se empezó a publicar en 2004 y hasta hoy en día lleva 18 tomos. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Eso es algo? ¿Sabes tú por qué ocurre que animes populares lo hacen, luego manga? Probablemente. Yo siempre tengo la teoría de que Japón es Japón. Todos sabemos de que en Japón las series se dan solamente una vez. Yo no sé si sabías eso. No sabía. Ya, las series se dan por lo general se da una sola vez, y hasta donde yo tengo entendido, el único anime que fue dado 2 veces fue Fullmetal Alchemist, la primera versión. Y que fue justo... fue a raíz de una encuesta que se hizo. Esto igual lo voy a confirmar más después, pero hasta donde yo tengo entendido se hizo como en el 2004, por ahí, ¿no? ¿Sí? Se hizo una encuesta de cuál es el mejor anime de la historia hasta el momento. Sí. Ya, y en esa encuesta ganó Fullmetal Alchemist. Sí. Y como el premio fue como darla de nuevo toda la serie. Pero claro, que siempre he visto algo raro. Coincidentemente, justo cuando se repitió, iba a estar próximo a estrenar la película. Que para que no sepan, la película, la primera versión de Fullmetal Alchemist, más que la serie en sí, termina en una película. Claro. Y justo se iba a estrenar esa película. Entonces yo no sé si hubo algo raro ahí. Ya, pero la cosa es de que... Hubieron manos negras. La cosa es de que hasta el momento, hasta donde yo manejo, Fullmetal Alchemist es el único anime que se transmitió más de una vez en Japón. Entonces, también tengo entendido yo que las versiones mejoradas como HD y cosas así, Blu-ray, también la han transmitido. Ay, no sabré decir. Por ejemplo, Dragon Ball Kai. Pero es que eso ya está como una serie aparte, tengo entendido. No, es lo mismo. Sé que es lo mismo, pero lo que voy sé que lo promociono como una serie aparte, entre comillas, porque por algo tiene un nombre distinto. Sí, pero es básicamente remasterizado. Sí. Creo que con Soul Eater. Pero ahí no sabría decirte. Sí. Pero ahí por ahí están hablando también de una versión mejorada. No es la misma serie dada tal cual. Ya, bueno. A eso ya. Detalles. ¿Cachai? Como detalles, pero... No sé. Ya, la cosa mira, la teoría que tengo yo de que los diferentes formatos, que es, claro, está el anime, se transmite a cierta hora, cierto día, y una vez, si no la viste, jodiste. Te compré los DVD. Y si no te importa comprar los DVD, lo siento. Y más encima, allá los venden por capítulos. O sea, cada DVD viene a nomás como 2, 3 capítulos por ahí. Capítulos. Y son muchos. Y imagínate una serie de Naruto. Sí. DVD, una casa entera llena de... Y eso es como propio de allá. Marketing. Nada más que marketing. Acá venden todos los capítulos de una. Que son piratas. Bueno, pero la serie en sí debe ser un tema de marketing. Sí, acuérdate que uno de los sustentos económicos de Japón es justamente la industria del anime. Y ya, entonces, ¿y el manga? ¿Qué pasa con el manga? Tú te compras y lo vas leyendo en el metro, es mucho más accesible a la gente. Ya. Eso probablemente también está el tema.
Por eso quizás las series populares después se pasan a manga, a pesar de que igual hay muchas diferencias. Ujú. Básicamente porque son formatos distintos. Sí. Entonces, el manga ser un formato más cómodo, por llamarlo de algún modo, es mucho más accesible a la gente va a ir a una librería, va a comprar manga y si por último se va a hacer el tiempo de leerlo. No es como en el caso del anime que tiene que estar en su casa a tal hora para verla. Claro. Sí. Lo mismo también con las películas. Quizás si la persona, recordemos que no se imprimen siempre anime, o sea, mangas, mangas, ya. No siempre se están imprimiendo mangas. Si se acabó la tanda y no hay una nueva orden de reimpresión, no se va a imprimir. Entonces, yo creo que también por eso también están los live action. Para que gente que no alcanzó a ver ni el anime ni el manga conozca el producto. Y compre figuritas, y compre póster, y compre los DVD y todo. Sí. Es más que nada, creo que es un tema de marketing más que onda amor al título en sí. En Japón sí, porque acá, bueno, ya no existe el estigma que existe acá. Que los animes son para niños. Tanto. No, porque ellas están bien catalogadas por las demografías. Sí. Que eso es otra cosa que la gente se confunde mucho y lo tiene como género. Claro. Si quieres podríamos hablar otro día de... Sí. De todas maneras, podemos hablar. ¿Puedo pasar a otro ejemplo? Uh-huh. Por ejemplo, que he pasado desde manga a anime y de anime a película. Tengo acá de videojuego a película. Uh-huh. Que aquí no soy un experto, así que va a ser muy por encimita y me perdonan los fans de Resident Evil, pero no me manejo. Tengo entendido que los juegos de Resident Evil son como... de partida son más largos porque son juegos. Y lo adaptaron a películas. Y las películas se inventaron un personaje principal. Porque los juegos tienen... todos los juegos tienen un protagonista distinto. Entonces, en las películas, como tienen que tener cierta continuidad, creo yo, algunos dicen que en realidad lo hicieron porque la actriz principal es la pareja del director. Así como vamos a meter a mi pareja en la película. Onda Tim Burton con Elena, no me acuerdo cómo se llama, y Johnny Depp, que son como amigos. Con Elena Pelos Locos. Sí. Sí, po. Entonces, los fans de los videojuegos de Resident Evil, bueno, una gran parte odia las películas, ¿cachai? A pesar de que las películas venden y se siguen sacando, y creo que hace poco salió la última, Uh-huh. que es como las 7. Y son como películas que reciben harto ingresos, pero no... Los juegos, o sea, los fans de los juegos la odian. Porque se tomaron la historia... De hecho, lo único que toman de la historia es como algunos personajes, como que les ponen el mismo nombre, Uh-huh. y algunos monstruos. Algunos comentarios he escuchado cuando se ve la primera película. Sí. De hecho, la primera es la mejor, porque la primera crees como adaptan más o menos Uh-huh. como lo que es el videojuego, solo que meten este personaje que no existe. Y después, en la segunda, adaptaron creo que el tercer juego. Y después ya no tengo idea. Después ya como que iban metiendo algunas cosas, pero no sé, pues inventaron hartas cosas como poderes que nunca salieron en los juegos, cosas así. Entonces... lo odian, pero ¿por qué? Lo tomo como un ejemplo porque fue el primero que se me ocurrió. Uh-huh. Pero hay hartas películas que se han hecho a partir de videojuegos y casi siempre no funcionan. Uh-huh. Es como la maldición, le dicen, la maldición de las películas de videojuegos nunca funciona. Siempre son malas y es porque yo creo no existe ese sentido de inmersión. Nunca, los juegos tú controlas al personaje. Uh-huh. Por lo tanto, haga lo que haga la película, alguien va a estar insatisfecho. Alguien ajeno a ti va a estar controlando el personaje, cosa que no es la idea de los videojuegos. Sí, va a estar insatisfecho. Oye, ¿por qué este personaje no es así? No es como yo lo conozco. Es como... este personaje... Yo he escuchado personas que dicen... que dicen... me perdí. Está recién... la maldición de los videojuegos. La maldición de las películas de los videojuegos. Que como los videojuegos tienen esta cuestión de la inmersión, que uno controla el personaje independientemente de lo que haga el protagonista o el personaje principal en las películas, uno va a decir no es así. No es así porque yo no hace esa relación, pero no es como yo lo controlo. Uh-huh. Y eso creo que, bueno, eso es lo que la explicación más oficial que dan. ¿Por qué las películas de videojuegos no funcionan?
Y es porque no existe esa interacción. Ujú. Para no regalarnos tantos. Un ejemplo que a ti no te guste. De ¿De adaptación. adaptación? Ujú. ¿De qué? De lo que sea. O si Watch... no, siento que vamos a estar aquí Sí, vamos a estar toda la tarde. Watchmen. Watchmen, que la anoté. Watchmen no me gusta, la película. Aunque me gustaba. Ujú. Pero después de pensarlo un poco, me dejó de gustar. Y es porque eso mismo que tú decís. Comete todos los errores. El copy-paste y malinterpretar el mensaje de la obra principal. Que el Watchmen, el cómic, es como una una cierta parodia Ujú. de lo que es los cómics de superhéroes. Ujú. Te lo muestra como tipos locos, idos de la olla. Los personajes locos me he dado cuenta que a muchos les cuesta interpretarlos. Pasó con Hisoka en Hunter x Sí. Hunter. Hunter x Hunter. Sí. Algún día lo pronunciaré como corresponde. Hunter. Hunter x Hunter. Ya, no, y me he dado cuenta que es complicado. Me pasó también cuando vi una serie de eventos desafortunados con el personaje principal, que es el Conde Olaf. Ujú. Que es un personaje, bueno, yo no he leído los libros, lo he estado posponiendo hace como 2 años, pero algún día lo leeré. Pero me vi la película y la serie. Y el Conde Olaf de Jim Carrey, que fue quien interpretó al personaje de la película, y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, el actor, que es conocido, pero me acabo de olvidar el nombre, es muy distinto. Y yo no sé si ahí va un tema del director o del actor en sí. Generalmente tiene culpa el director, más que el actor. Ya, porque muchos dicen, y esto es un reclamo que estoy leyendo de hace años, desde que me vi la película, que es que, no sé, dicen que no sé, la gente que ha leído el libro, dicen que el Conde Olaf es un personaje como que medio loco, irónico, pero que a la vez inspira miedo. Cosa que no pasa con el de Jim Carrey. O al menos la gente no lo siente así. Pero eso como comparándolo, queriendo de que él sea muy igual al del libro. Claro. En cambio, el de Henry Patrick, si algo así que era, Patrick Henry, no me acuerdo. De ahí lo ponemos porque no es un nombre que recuerde mucho. Pero el de él, mucha gente que es la versión de Netflix, que es la serie que hizo Netflix, la gente en cambio sí le gusta el Olaf de él, que dicen que es como mucho más pegado, de que sí es como sí es como aparece en el libro. Y a mí, para ver, yo desde que vi el trailer de la serie, fue como a mí este Olaf no me convence. Y no soy la única que opina lo mismo. Yo me acuerdo que leyendo comentarios, y como muy intencionalmente leyendo comentarios de la serie, porque yo sabía que me iba a encontrar con gente de que sí se había leído el libro y que se iba a poner a comentar, a la mayoría no le gustó. Le prefieren mucho más la serie, porque encuentran que está mucho más apegado al libro que la película, porque dicen que la película se toma mucha libertad, de que no cuentan lo mismo y todo el tema. Y aquí entramos básicamente en lo mismo que comenté antes con Trinity Blood, que fue la película te adaptó 4 libros en una sola película, pero sí supo hacerla para poder adaptarlas, los 3 libros, que es, la película está dividida como en 4 partes, que es el inicio, en donde para que no sepan de qué trata de una serie de eventos desafortunados, es la historia de 3 huérfanos que perdieron a sus padres en un incendio. Los niños son muy inteligentes, cada uno tiene una habilidad distinta. La mayor es capaz de inventar cualquier cosa. El menor le gusta mucho leer y sabe mucha información y recuerda todo lo que lee en el libro, por lo tanto es como una enciclopedia andante de cosas. Y la menor, que es una bebé que nunca han especificado cuántos meses tiene o qué edad tiene, le gusta perder cosas. Entonces como que entre los 3 se complementan mucho y sobreviven a todo lo que pasa. Entonces, claro, la historia se centra mucho en ellos 3 yendo poco menos de tutor en tutor, porque los papás murieron, los papás parece que formaban parte de una cosa secreta, de una organización secreta. La cosa es de que el primer tutor que les tocó fue alguien que ni siquiera conocía, que fue el Conde Olaf. ¿Y qué pasó? El Conde Olaf es un personaje, es como el villano de la serie. Él lo único que quiere es no estar ni con los huérfanos, solamente quiere quedarse con la fortuna. Y la serie básicamente consiste en ellos arrancando el Conde Olaf, porque ellos han pasado de tutor en tutor. Cada libro
en cada libro está con un autor diferente. Ujú. Por ejemplo, el primer libro es como cuando está con el Condolaf. Segundo libro es cuando están con el tío Monty. El tercer libro es cuando está con la tía Josephine. Y el cuarto libro es cuando están en un cegadero. Ya. Pero la película, por un tema de tiempo, porque en ese tiempo los libros no estaban en publicación, llegó hasta el tercer libro. Pero en ese se nota mucha diferencia entre los tres. Se nota que está dividido en las fragmentaciones muy notorias. Ya. Pero aún así funciona como una película unificada. En cambio, en la serie, hasta donde yo tengo entendido, adaptó los libros tal cual. Un copy-paste. Y aún así la gente, claro, es como la diferencia. La gente está mucho más conforme con el copy-paste que con la adaptación libre. Sí. Y bueno, pasa mucho. Y bueno, cuando mata el personaje loco, con Dolaf, se supone que es un personaje histriónico, que está medio loco. Y en cambio, y bueno, y la gente dice de que no, de que del Jim Carrey fue como un chiste andante, mientras que el del otro actor sí fue una adaptación correctamente. Pero no sé, igual como que tengo mi diferencia con ellos. Pero sí, recuerdo eso también, recuerdo el caso de Hisoka siempre. La diferencia entre el Hunter x Hunter 99 con la versión del 2011. Son dos Hisoka también diferentes, donde se demuestra la locura de manera muy diferente. Sí. Es que, claro, ambas tomaron una parte de Hisoka, yo creo. Ujú. En la versión 99 era como la... Bueno, igual Hisoka lo malentendieron totalmente el Sí. personaje. Es un personaje... es como... Es como el Joker. Es como... No, no, sí, inmaduro. No, pero... la no, palabra. me dio la palabra, pero... Ay, se me olvidó. Cuando alguien te puede esperar cualquier cosa de él. Impredecible. impredecible. Es una persona impredecible. Entonces, por lo tanto, y aparte que es un asesino, el tipo parte de la historia matando a muchos otros examinados, Ujú. da miedo. En los cómics, obviamente, en los cómics no existe sonido. Ujú. Yo siempre doy este ejemplo, yo sé que a ti te gusta la canción, pero en los cómics no existe sonido. Por lo tanto, tú te puedes... Espérate, No entendía, no espérate. importa. Voy a dar... Es que voy por ahí. Los cómics no existe sonido y por lo tanto tú el sonido de fondo tú te lo imaginas. Eso está a través de la onomatopeya. Sí, pero igual, y tú sabes cómo lo interpretar. Pero no hay música, por ejemplo. Ujú. Em, Oye, a mí no me muestra, algo tiene música, no sé yo. sí. Ya, pero ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, te daría más miedo si está un asesino y de fondo está Luis Miguel, o está un asesino y de fondo está el tono del Exorcista. Probablemente de más cosas con el tono del exorcista. Claro. Entonces, para eso se usa la música en En las fuentes visuales. Sí, la fuente Formatos audiovisual, visuales. formato audiovisual. Audiovisual. Por algo audiovisual. Y claro, entonces, aparte de la interpretación del actor y cómo lo animaban, que era distinto, Hisoka, en la versión 2011 lo tomaron como el fabuloso. Como Hisoka es fabuloso, Hisoka es como cool. A mí lo que me pasó con la versión 2011 es que siento que fue todo muy gráfico. ¿Mm? La locura de Hisoka en general, de toda la serie, fue muy gráfica. Por ejemplo, mientras que en la versión del 99, a mí me encantaba ver cómo cuando estaba en las salas de espera, construyendo las cartas, las torres de cartas, Sí. se le caían y se mataba de la risa. Sí. Y no te mostraban nada. Y cuando, no sé, por ejemplo, en la misma escena cuando se excita supuestamente, cuando está en la prueba de cazar al otro cazador, Ya. también fue como ahí en la versión del 99 fueron mucho más sutiles. Sí. Y quizás eso también me pasó a mí con la serie de Eventos Desafortunados, película versus libro. En la película fue mucho más sutil. Supieron saber qué eliminar, supieron potenciar la habilidad de los niños, por ejemplo, y llevarla a cabo. Mientras que en la serie fue como todo muy pauteado, no sé, la sutileza no existía. Y pues lo mismo también con el personaje de Olaf. Olaf, si te querían demostrar lo cruel que era, te lo mostraban en pantalla. En el otro quizás no. En el otro quizás... A mí me causó mucho más miedo la versión de Jim Carrey que la versión de Netflix porque... No mismo, sutileza. Ya. Para mí un personaje no te tiene que mostrar todo para poder causarme miedo. Claro. O sea, por ejemplo, no sé, una escena
en una serie de eventos desafortunados en donde el Condolab quería casarse con la mayor de los hermanos, que tenía 14 años. Y el hijo tenía como 15, tenía como 50 años, ¿cachai? Pero hay una escena, no sé, como que olvidé un poco la escena específica de la serie, pero sí me acuerdo de la versión de la película, en donde el tipo como que está detrás, como que todo el mundo lo está culpando y todo, como el tipo está como ahí detrás, no le importa nada, ¿cachai? Y se mata la risa a veces cuando, no sé, Jim Carrey, tú lo cachai, que todo el mundo dice que él mató al personaje porque es Jim Carrey. El Jim Carrey se caracteriza mucho por hacer comedia. Claro. A pesar de que también tiene películas dramáticas, pero todo el mundo lo recuerda más por las películas de comedia. Sí. Entonces yo siento que más que el hecho de que haya estado no bien trabajado el personaje, siento que ahí el estigma es Jim Carrey. Pero yo sí siento que el personaje, la película está bien trabajado y es mucho más imponente también, porque junto con la figura con la apariencia de Jim Carrey, más la actitud de siento que fue una buena combinación. En cambio, el otro es como más, no sé, yo lo veo y no me impone nada. Claro. Y claro, y volviendo a Hunter x Hunter, a mí lo que me pasó con la versión 2011 es de que para demostrarte que el personaje estaba entrando en un estado de locura o de oscuro, como que te lo mostraban mucho, te oscurecía en la cara, Eso sí. te ponía cara de loco. Sí. Y la versión del 99 no necesariamente reproducía eso. Es un tema de actitud, No, es como lee la actitud de él. Sí, no, y también es que el cambio era más sutil porque la versión 99 de por sí era oscura, entonces el cambio entre oscuro y oscuro no era tanto. No. Pero la versión 2011 como era todo colorido y entonces, cambiaban... a mí eso me molestó demasiado la versión del 99, o sea, la versión del 2011, era todo demasiado gráfico. O sea, para demostrarte locura, no sé, poco menos te restregaban en la cara, mira, Hisoka está tratando de estado de locura. Sí, sí. Y en la versión del 29 no era así. Sí. Claro, es que por entonces lo mismo. Ahí es cuando estamos hablando de una buena o mala interpretación del personaje. Sí. Y lo otro es que a mí me pasa que no me lo creía porque tenía de fondo esa canción de española, Flamenco. la de flamenco, que todo el mundo ama. Ay, la canción de Hisoka, yo la odio. Y no es porque la canción sea mala, porque es bastante No, que buena. la canción es buena. Pero no tenía nada que ver con Hisoka. La combinación. No tenía nada que ver con Hisoka. Es como... Hisoka es un personaje como creepy. Es lo mismo con el soundtrack general de Hunter. Entonces parece que está haciendo un programa especial de Hunter x Hunter. Pero lo mismo pasó con el Hunter x Hunter. O sea, con el soundtrack. La versión del 2011 es demasiado notorio. Es como que escena épica te ponen una música épica. Sí, escena cómica te ponen una escena demasiado cómica. O sea, una música demasiado cómica. Y es como, onda, ¿por qué me lo restregan en la cara? ¿Tú encontráis que yo pienso todo lo contrario, de hecho? Que más lo ocupan las canciones, sobre todo al comienzo. Que es como, está Hugo Kim peleando con unos locos, ponen de fondo la canción de Tom. No recuerdo mucho eso. Sí. No, pero en general siento que te restregan demasiado. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de la escena de Kurapika versus Uogi. Yo, la otra vez viendo, creo que en la versión del 99 no hubo música de fondo. Sí. O sí hubo, pero creo que no me acuerdo. No me acuerdo. Pero yo hasta donde recuerdo como que no hubo mucha música de fondo. Fue como, o sí hubo, pero fue como muy bajito. En cambio, en la versión de 2011 era como todo el rato la música épica y era como, ¿por qué me lo restregas en la cara? Claro. Y yo creo que... Y a mí me mató la escena. Sí, es que el cambio de enfoque. Porque la versión 2011 era como... Está enfocada como una serie de acción. Y Hunter x Hunter no es tan... Bueno, una serie de acción, pero una serie que tiene acción, yo diría. Más que una serie de acción. Entonces, como la serie de acción... ¿Cómo es? Pongamos música épica de fondo. El shonen actual. ¿Cómo es el shonen actual? Siento que eso también fue un punto que se nos fue. En el manga es una escena dramática, más que de acción. Es una escena dramática en donde Kurapika se enfrenta a un tipo que mató a su familia, básicamente. Sí. No es épico, es épico, es dramático. Y hablando del soundtrack, me es inevitable recordar prácticamente casi plagio que hubo a la sinfonía número D. Sí. D menor de Mozart. Sí, pero es como que... Eso pasa en todos los animes en todo caso, que plagian los soundtracks, plagian canciones como... La canción del principio y la canción de Pirata del Caribe. Como la Pirata del Caribe, o en Hajime no Ippo que toca la canción de Rocky. Cosas. Podríamos hablar de plagios en otro programa.
Yo diría que tenemos que ir terminando ya. Porque Sí. ya llevamos 1 hora y media. Y yo creo que, bueno, descontando quizás algunos silencios. Yo por mi parte me estoy enredando demasiado a la hora de contar las cosas. Sí. Teníamos más cosas de las Sí. que hablar, pero para no extendernos tanto, vamos a terminar ahora. Espero que les haya gustado este programa. Si tienen alguna sugerencia de nuevo, nos las dejan en los comentarios. Si nos equivocamos en algo también, que bueno, aunque no se los pida, lo van a hacer igual. Y eso, que estén bien, que le hayan pasado bien, espero. Y Nos vemos en la próxima edición de La Cuchara de Té. eso. Chao. Chao.